Gracias por continuar con nosotras en Hablemos un Rato. Hoy estamos hablando sobre la migración. A propósito de este tema, hay muchos riesgos que se enfrenta el migrante o la migrante durante la travesía. Veamos qué nos exponen las especialistas sobre este aspecto. Si va en condiciones de irregularidad migratoria y va hacia Estados Unidos, va a enfrentar un conjunto de dificultades. Por ejemplo, muchos de ellos se van con traficantes de personas, ¿sí? Los conocidos coyotes te pueden dejar volado en el camino, puede ocurrir cualquier irresponsabilidad. Si no llevas suficiente información y seguridad en el viaje, puedes ser víctima de secuestro, como ha ocurrido, digamos, con los Zetas u otros sectores. Te puedes exponer a los peligros del tren, a caerte, a quedar en condiciones de discapacidad. Puedes quedarte a mitad del camino o a 3/4 del camino porque se te acabó el dinero y entonces empezás a incorporarte a trabajos cada vez más forzosos o incluso a la prostitución o a las redes del narcotráfico porque te quedaste sin ingresos. Creo yo que indudablemente el peligro más grande es la muerte. El crimen organizado ahorita en todo lo que es la ruta migratoria ha venido desarrollándose fuerte, sobre todo en lo que es el corredor migratorio hacia el norte. Ahí puede desde ser objeto de abuso, de violencia, te puede llevar hasta la muerte, de secuestro. Cuando una persona migra, no solo abandona su país, sino también a su familia. Veamos qué nos dicen las especialistas de cómo le afecta al migrante cuando abandona a sus seres queridos. La parte más importante diría yo que una migrante, más que un migrante, deja la mitad de su corazón aquí en Nicaragua al dejar a sus hijos, a sus hijas, a su madre, a su padre, a su grupo familiar. Hay una parte que se va con vos y hay otra parte, un montón de sentimientos, de emociones, de responsabilidades, de carga familiar que se queda aquí en Nicaragua y ese conflicto se convierte en una situación psicoemocional y social que pesa sobre la mujer migrante más que sobre el hombre. En los últimos años se ha venido dando un flujo de migración femenina bastante fuerte, o por lo menos de mujeres que migran para emplearse laboralmente sin su familia bastante fuerte. Y a las mujeres eso ha significado cargar con la culpa de dejar a los hijos, de dejar a los suyos aquí, ¿verdad? De vivir además con la culpa de no encargarse, no ver directamente por sus hijos. A continuación, la historia que te vamos a presentar es de Cuxabel Cárdenas. Ella viajó a Costa Rica y a continuación en Hablemos un Rato nos cuenta su historia. El 50% de aproximadamente 800,000 nicaragüenses que viven en Costa Rica son mujeres, según Mujeres Migrantes, y la mayoría se dedica a labores domésticos. Cuxabel Cárdenas es parte de esta cifra y nos cuenta por qué migró. Yo quedé desempleada. Entonces se dio un proceso ahí de unos 7, 10 años, donde tuve que inventar cualquier tipo de empleo, vendí carne, aprendí cuáles eran los cortes, vendí ropa, puse una pulperita aquí y entonces estaba en peligro la educación de mis hijos. Yo tenía 3 hijos, en ese proceso que les comento quedé sola porque enviudé, mi esposo murió y entonces yo era jefa de hogar. Una de las decisiones más fuertes que las mujeres migrantes tienen que tomar es con quién dejar a sus hijos e hijas. Muchas amigas me decían, mira, ¿cómo los vas a dejar? Mejor llévatelos, vende la casa y te instalas en Costa Rica. Hablé con mis hijos y ellos me dijeron, uno de ellos me dijo, mamá, allá no me voy a sentir bien, entonces mejor me quedo en la universidad. Igual me dijo mi hija también. Y entonces yo respeté la decisión de ellos. Ella se quedó con su abuelita paterna y él se quedó con una amiga que es mi hermana, ¿verdad? Entonces, para que pudieran continuar estudiando. Él se quedó en Managua, ella en León y mi otra hija conmigo.
No solo el duelo familiar tienen que enfrentar las y los migrantes, también la adaptación al país al que llegan. Nosotros cuando migramos no tenemos suficiente información de qué vamos a encontrar. Uno cree que porque viaja a un país que se habla español y que es centroamericano, vas a lo mismo, y no vas a lo mismo. Las formas de pensamiento, las formas de organización, la vecindad, ¿verdad? El relacionamiento es completamente distinto, el clima es distinto. A pesar de tener una familia y mejores condiciones allá, Cuxabel nos termina contando qué le dejó la migración. La separación familiar. O sea, tu corazón se parte. Siempre estás partido. Yo ya nunca voy a unir mi hogar. ¿Cómo decirte? No es así. ¿Cómo expresarlo mejor? Mi corazón siempre va a estar dividido porque no estoy en las cosas complejas, de diario. Entonces siempre voy a estar dividida. Siempre va a estar un pedazo de corazón en Nicaragua, un pedazo de corazón en Costa Rica. Y siempre mi corazón yo me sueño volver acá. Cuando mi hija saque la universidad, mi hija costarricense saque la universidad. Pero entonces digo yo, ¿y entonces qué voy a hacer con ella? Entonces voy a dejarla allá. O sea, son respuestas que no tenés y que las posponés. Casos como el de Cuxabel Cárdenas enfrentan muchas mujeres. Ella tuvo condiciones que muchos migrantes no tienen cuando llegan a otro país. A continuación, los especialistas nos informan cuáles son las situaciones que enfrentan los migrantes al momento de buscar trabajo. Hoy, más que hace 10 años, las posibilidades de conseguir trabajo son menores que hace 10 años. Hace 10 años había más oportunidades de empleo porque había menos población migrante fuera del país y había más oportunidades de empleo. Hoy, con la crisis financiera internacional y con la crisis económica internacional, el desempleo en el país de destino, las leyes migratorias criminalizantes, hay una especie de asfixia al migrante entre las políticas migratorias, la falta de empleo y algunos migrantes ya están pasando mucho tiempo en situación de desempleo. Hay personas que al llegar allá no tienen, es decir, se van aventurando, se van sin tener un trabajo y sin tener tampoco contacto fijo para emplearse en los otros países y entonces quedan en condición de vulnerabilidad para el abuso, la explotación. Generalmente las organizaciones de migrantes recomiendan a la gente que se va que siempre se aboquen o inclusive que desde que salen aquí se hagan, busquen apoyo en las organizaciones migrantes para que los puedan conectar en el país de destino y puedan tener orientaciones, puedan llegar un poco más protegidos. Es momento de una pausa comercial, ya regresamos en Hablemos un Rato.